Hola, hola, mi nombre es Darlene Michelle Santiago. Soy estudiante de término de la licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria. Este proyecto de video trata sobre el teorema de Cauchy-Borsat y el mismo es un prerequisito de la materia variable compleja impartido por el maestro Juan Toribio Vilané en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, UCAMAIMA, sede Santiago. Este, a su vez, tiene como propósito informar y orientar a aquellas personas que deseen saber qué dice el teorema de Cauchy y cómo lo pueden aplicar. Sin más preámbulos, comencemos. Aquí les presento la agenda que estaremos siguiendo en este proyecto. En primer lugar, se presentarán los objetivos del proyecto. Continuaremos con unas interrogantes a las cuales se les darán respuesta durante el desarrollo del proyecto. Luego se darán unos conceptos clave que nos serán de mucha ayuda para la demostración del teorema a tratar. De igual forma, se presentará el teorema de Cauchy-Borsat, el cual es el eje central en este proyecto. Luego se realizarán y explicarán algunos ejercicios concernientes al tema trabajado. También se dará una breve conclusión respecto a lo trabajado, seguido de los recursos utilizados para realizar este proyecto. Luego se presentará una frase reflexiva, esta también se va a comentar. Después se presentará la bibliografía que se utilizó para desarrollar este proyecto. Y finalmente se dejarán algunos ejercicios de práctica. Este proyecto tiene como objetivo general aplicar el teorema de Cauchy-Borsat y como objetivos específicos demostrar el teorema de Cauchy-Borsat y utilizar software matemáticos para comprobar los ejercicios. Al realizar este proyecto de video surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué dice el teorema de Cauchy-Borsat? ¿Qué relación existe entre el teorema de Green y el teorema de Cauchy-Borsat? A las mismas se le darán respuesta durante el desarrollo del proyecto, como se mencionó al presentar la agenda. A continuación, presentaremos algunos conceptos claves que nos serán de ayuda para el desarrollo de nuestro tema, los cuales son los siguientes. Tenemos el teorema de Green, el cual relaciona la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre el recinto que encierra la curva. Este nos dice que la integral sobre contorno de P por el diferencial de X más Q por el diferencial de Y es igual a la doble integral sobre dicho recinto o una región R de la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y por el diferencial de área. También tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la cual dice que si f de z es igual a u de x, y más v de x, y es derivable en un punto z igual a x más y por y, entonces en z las derivadas parciales de primer orden de u y v existen y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos dice que la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de v respecto de y la derivada parcial de u respecto de y es igual a menos la derivada parcial de v respecto de x. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del teorema de Green, el cual nos dice evaluar la integral sobre contorno de y por el diferencial de x menos x por el diferencial de y, si c es la circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Aquí tenemos nuestra fórmula del teorema de Green y tenemos nuestro contorno que vendría siendo la circunferencia unitaria. También tenemos a P en función de x, y, que es igual a y, que es la que multiplica aquí al diferencial de x, y a Q en función de x, y, que es igual a negativo x, que es la que multiplica al diferencial de y. También tenemos la derivada parcial de P respecto de y, que es igual a 1, y la derivada parcial de Q respecto de x, que es igual a negativo 1. También debemos recordar que el diferencial de área es igual a R por el diferencial de R por el diferencial de θ. Esto es expresado en su forma polar. Sustituyendo la fórmula del teorema de Green, tenemos que
la parcial de Q respecto de X es igual a negativo 1, menos la parcial de P respecto de Y, que es igual a 1. Por diferencial de área, que es igual a R por el diferencial de R por el diferencial de teta. Recordar que el diferencial de área es todo esto aquí que encierra esta curva, es decir, es el interior de la circunferencia. Y para los límites de integración respecto al diferencial de teta, aquí en esta circunferencia teta da la vuelta entera, por lo que va desde 0 a 2pi. Y con respecto al diferencial de R, este vendría siendo el radio que va desde 0 a 1. Luego, resolviendo esta integral de aquí respecto a R, tenemos que eso es igual a negativo 2 por la integral desde 0 a 2pi de R cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 1 por el diferencial de teta. Evaluando esta parte aquí, nos queda como negativo 2 por la integral desde 0 a 2pi de 1 medio menos 0 sobre 2 por el diferencial de teta. Luego, esto nos queda de la siguiente forma, negativo 2 sobre 2 por la integral de 0 a 2pi por el diferencial de teta. Resolviendo esto nos queda como negativo 1 por teta evaluado desde 0 a 2pi. Evaluando teta de 0 a 2pi nos queda negativo 1 por 2pi menos 0. Resolviendo esta parte, tenemos que negativo 1 por 2pi es negativo 2pi. Por lo que la integral sobre contorno de y por el diferencial de x menos x por el diferencial de y es igual a negativo 2pi. Aquí tenemos el teorema de Green en el plano complejo. Ya pasando al plano complejo, este nos dice que si f es una función que depende de z y de z conjugado, y que además f es continua y con derivadas parciales continuas en una región R donde R es delimitado por una curva C, si tenemos una función que cumple estos requerimientos, entonces la podemos expresar como la integral sobre contorno de la función f, que depende de z y de z conjugado, por el diferencial de z, igual a 2i por la doble integral sobre la región de la derivada parcial de f, que sería la función, respecto a z conjugado por el diferencial de área. Cabe resaltar que este diferencial de área también se puede escribir como diferencial de x por el diferencial de y. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, el cual nos dice evaluar la integral sobre contorno de z conjugado más z al cuadrado por el diferencial de z si c es la circunferencia unitaria. Aquí tenemos nuestra curva C, que es la circunferencia unitaria. Tenemos nuestra formulita aquí del teorema de Green. Tenemos la derivada parcial de la función respecto a z conjugado, que es igual a 1, tomando aquí a z como una constante. Y recordando que el diferencial de área es todo el interior que encierra la curva, es decir, es el interior de la circunferencia. Y todo esto aquí es igual a pi, tenemos que el área es igual a pi. Sustituyendo aquí en nuestra formulita, nos queda como la integral sobre contorno de z conjugado más z cuadrado por el diferencial de z igual a 2i por la doble integral sobre la región de 1 por el diferencial de área. Como 1 es constante, se saca fuera y se multiplica por 2i, y eso nos queda igual a 2i por la doble integral sobre la región por el diferencial de área. Como el área es igual a pi, sustituimos esta partecita de aquí por pi. Entonces, nos queda como la integral sobre contorno de z conjugado más z cuadrado por el diferencial de z es igual 2pi por i. Y a continuación se presentará el tema a tratar formalmente de este proyecto. En el 1885, el matemático francés Augustin-Louis Cauchy demostró uno de los teoremas más importantes del análisis complejo, el cual
conocemos hoy como el teorema de Cauchy. Y este nos dice que si una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D y la derivada de f es continua en el dominio, entonces para todo contorno cerrado simple C en D, la integral sobre contorno de f de z por diferencial de z es igual a 0. Más adelante, en el 1883, el matemático francés Edouard Gaussat modificó el teorema de Cauchy demostrando que no es necesaria la condición de continuidad de la derivada de la función para llegar a la conclusión de dicho teorema. Y este es al que hoy conocemos esa modificación como el teorema de Cauchy-Gaussat. Y esto dice que si una función f es analítica a un dominio simplemente conexo D, entonces para todo contorno cerrado simple C en D, la integral sobre contorno de f de z por el diferencial de z es igual a 0. Aquí tenemos la demostración del teorema de Cauchy, el teorema de Cauchy-Gaussat, cual es una consecuencia inmediata del teorema de Green y las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Recordando que C es una curva con orientación positiva simple y cerrada y que forma frontera de una región R dentro de un dominio y que las funciones con valores reales P de X, Y y Q de X, Y, junto con sus derivadas parciales de primer orden, contienen a la curva y a la región, entonces podemos escribir el teorema de Green, el cual nos dice que la integral sobre contorno de P por el diferencial de X más Q por el diferencial de Y es igual a la doble integral sobre la región de la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y por el diferencial de área. Luego, suponiendo que la derivada de f es continua en todo el dominio, entonces las partes real e imaginaria de f de z igual a u más i por v y sus primeras derivadas parciales son continuas en el dominio. Entonces podemos escribir la integral sobre contorno de f de z por el diferencial de z en términos de integrales de línea reales. Por lo que esto nos queda como la integral sobre contorno de f de z por el diferencial de z igual a la integral sobre contorno de u de x, y por el diferencial de x menos v de x, y por el diferencial de y más i por la integral sobre contorno de v de x, y por el diferencial de x más u de x, y por el diferencial de y. Luego, aplicando el teorema de Green para cada integral de línea, tenemos que esto es igual a la doble integral sobre la región de negativo derivada parcial de v respecto de x menos la derivada parcial de u respecto de y por el diferencial de área, más i por la doble integral sobre la región de la derivada parcial de u respecto de x menos la derivada parcial de v respecto de y por el diferencial de área. Debido a que la función es analítica en su dominio, las funciones reales u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, donde la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de v respecto de y la derivada parcial de u respecto de y es igual a negativo la derivada parcial de v respecto de x. Y esto se debe de dar en cada punto del dominio. Luego, usando estas ecuaciones y sustituyendo la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y, esta partecita aquí nos queda como la doble integral sobre la región de negativa derivada parcial de v respecto de x más la derivada parcial de v respecto de x por el diferencial de área más i por la doble integral sobre la región de la derivada parcial de v respecto de y menos la derivada parcial de v respecto de y por el diferencial de área. Resolviendo estas partes aquí, resolviendo los paréntesis, eso nos queda igual a la doble integral sobre la región de 0 por el diferencial de área más i por la doble integral sobre la región de 0 por el diferencial de área. Resolviendo esto nos da 0, entonces la integral sobre contorno de f de z por el diferencial de z es igual a 0, por lo que queda demostrado este teorema.
A continuación, realizaremos algunos ejercicios sobre el tema trabajado. Dice, aplica el teorema de Cauchy-Borsap, que es este que vemos aquí, que es la integral sobre el contorno de f de z por el diferencial de z igual a 0, cuando el contorno C es el círculo módulo de z igual a 1. Sabemos que el módulo de z igual a 1 es la circunferencia unitaria. El ejercicio número 1, que dice que f de z es igual a z cuadrado sobre z menos 3. El 2 nos dice que f de z es igual a z por e a la negativo z. El 3, que dice que f de z es igual a 1 sobre z cuadrado más 2z más 2. Luego tenemos el ejercicio número 4, que nos dice f de z igual a la cosecante hiperbólica de z. El ejercicio número 5, que nos dice que f de z es igual a la tangente de z. Para graficar nuestro contorno nos vamos a dirigir a GeoGebra. Entramos a GeoGebra clásico. Y en esta barra de entrada introducimos la ecuación de la circunferencia unitaria, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y aquí tenemos nuestro contorno C, que vendría siendo la circunferencia unitaria. Una vez visto, realizado este GeoGebra, aquí tenemos nuestro contorno, el cual es la circunferencia unitaria. Aquí tenemos el ejercicio número 1, el cual nos dice que f de z es igual a z cuadrado entre z menos 3. Para resolver esto y saber si esta función es analítica dentro de nuestro contorno, debemos de conocer los ceros del denominador. Es decir, lo que hace 0 este denominador de aquí. Para eso hacemos 0 el argumento, que vendría siendo la parte del denominador. Decimos que z menos 3 es igual a 0. Luego sumamos 3 en ambos lados y decimos que z menos 3 más 3 es igual a 0 más 3. Y z por consiguiente será igual a 3. Para comprobar que hemos realizado este proceso bien, nos dirigimos a Wolfram Alpha en español. Y una vez accedemos a Wolfram Alpha, aquí en esta barra de entrada donde dice escriba lo que quiera, escribimos nuestra ecuación z menos 3 igual a 0. Le damos aquí al signo de igual e inmediatamente Wolfram Alpha nos da el resultado. Aquí vemos que z es igual a 3. Podemos verificar acá. Z es igual a 3, que es el mismo resultado que obtuvimos. Después de haber comprobado esto en Wolfram Alpha, añadimos el punto z igual a 3 a nuestra gráfica donde tenemos el contorno. Vemos que el punto z igual a 3 queda fuera tanto del dominio como del contorno, por lo que esta función es analítica dentro de nuestro contorno, por lo que podemos aplicar el teorema de Cauchy-Borsap y decir que la integral sobre contorno de z cuadrado sobre z menos 3 por el diferencial de z es igual a 0. Nuestro segundo ejercicio nos dice que f de z es igual a z por e a la negativo z. Y para demostrar que esta función es analítica dentro de nuestro contorno y el dominio, que es la circunferencia unitaria, decimos que sea z igual a x más y por y, y sustituyendo z en nuestra función tenemos que z por e a la negativo z es igual a x más y por e a la negativo x menos y por y. Y recordando que e a la x más y por y es igual a e a la negativo x por el coseno de y más y por el seno de y en su forma polar, tenemos que, sustituyendo esta parte aquí, tenemos que esto es igual a x más y por y por e a la negativo x por el coseno de y menos y por el seno de y.
Luego, haciendo la distribución aquí, multiplicando e por este corchete, tenemos que eso es igual a x más y por y por e a la negativo x por el coseno de y menos y cuadrado por e a la negativo x por el seno de y. Luego, recordando que y cuadrado es igual a negativo 1 y multiplicando esto que tenemos aquí, esto nos queda igual a x por e a la negativo x por el coseno de y menos y por e a la negativo x por el seno de y más y por e a la negativo x por el coseno de y más y por e a la negativo x por el seno de y. Sacando factor común, e a la x de un lado y por otro y por e a la x, tenemos que esto es igual a e a la negativo x por x por el coseno de y más y por el seno de y más y por e a la negativo x por negativo x por seno de y más y por el coseno de y. Y tenemos nuestra función donde se expresan explícitamente su parte real y parte imaginaria, donde la parte real u de x, y es igual a e a la negativo x por el coseno de y más y por el seno de y. Y la parte imaginaria v de x, y es igual a e a la negativo x por negativo x por el seno de y más y por el coseno de y. Continuando con el ejercicio número 2, una vez teniendo la parte real y la parte imaginaria, podemos aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales nos dicen que la derivada de u respecto de x es igual a la derivada de v respecto de y la derivada de u respecto de y es igual a negativo la derivada de v respecto de x. Derivando u con respecto a x, tenemos que eso es igual a negativo e a la negativo x por el coseno de y más e a la negativo x por el coseno de y menos e a la negativo x por y por el seno de y. Derivando u nuevamente, pero en esta ocasión con respecto a y, tenemos que eso es igual a negativo e a la negativo x por x por el seno de y más e a la negativo x por el seno de y más e a la negativo x por y por el coseno de y. Ahora, derivando v con respecto a x, tenemos que eso es igual a e a la negativo x por el seno de y menos e a la negativo x por el seno de y menos e a la negativo x por y por el coseno de y. Derivando v nuevamente con respecto a y, tenemos que eso es igual a negativo e a la negativo x por el coseno de y más e a la negativo x por el coseno de y menos e a la negativo x por y por el seno de y. Y vemos aquí entonces como la derivada de u respecto de x es igual a la derivada de v respecto de y, por lo que se cumple esta primera ecuación que tenemos aquí. Y también vemos que la derivada de u respecto de y es igual a la derivada de v respecto de x. O sea, que si a esta derivada que tenemos aquí la multiplicamos por negativo 1, me va a dar lo mismo que la derivada de u respecto de y, por lo que también se cumple esta ecuación. Y como esto se cumple, podemos aplicar el teorema criterio para la analiticidad, el cual nos dice que si las funciones reales u y v son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un dominio, y dichas funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos del dominio, entonces la función compleja es analítica en el dominio. Tenemos aquí nuestro contorno, que es la circunferencia unitaria, y ya dijimos que esta función es analítica en todo su dominio, por lo que no tiene puntos que la hacen cero, por lo que podemos aplicar el teorema de Cauchy-Grossac, que es la integral sobre contorno de f de z por diferencial de z igual a 0. Por lo que nos queda que la integral sobre el contorno, ese contorno que tenemos aquí, de z por e a la negativo z por diferencial de z es igual a 0.
El tercer ejercicio nos dice que f de z es igual a 1 sobre z cuadrado más 2z más 2. Para demostrar que esta función es analítica dentro del contorno, lo que debemos hacer, lo que hicimos anteriormente, en el ejercicio 1, buscar los ceros del denominador. Para esto vamos a reescribir la función como 1 sobre z más 1 al cuadrado más 1. Luego de esto, hacemos 0 el argumento y tenemos que z más 1 al cuadrado más 1 es igual a 0. Luego, restando 1 en ambos lados, tenemos que z más 1 al cuadrado es igual a negativo 1. Luego, aplicando raíz cuadrada, tenemos que z más 1 es igual a más o menos i. Luego, restando 1 nuevamente a ambos lados, tenemos que z es igual a más o menos i menos 1. Es decir, z igual a negativo 1 más i y z igual a negativo 1, menos i. Para comprobar nuestro resultado, aquí introducimos nuestra ecuación, z más 1 al cuadrado más 1 igual a 0. Le damos aquí a igual. Y vemos como Wolfram Alpha inmediatamente nos da los resultados. Vemos que los ceros del denominador están cuando z es igual a negativo 1 menos i y cuando z es igual a negativo 1 más i. Y son exactamente las mismas soluciones que obtuvimos. Una vez que confirmamos esto, entonces aplicamos en nuestro contorno, en la gráfica que tenemos del contorno, los puntos y vemos que ninguno de los dos puntos están dentro del contorno ni dentro de nuestro dominio. Entonces vemos que la función sí es analítica dentro de nuestro dominio y dentro de nuestro contorno, por lo que sí podemos aplicar el teorema de Cauchy-Riemann y podemos decir entonces que la integral sobre este contorno, que es la circunferencia unitaria, de 1 sobre z cuadrado más 2z más 2 por el diferencial de z es igual a 0. El ejercicio número 4, el cual nos dice que f de z es igual a la cosecante hiperbólica de z, debemos recordar que la cosecante hiperbólica de z es igual a 1 sobre el seno hiperbólico de z, por lo que reescribimos la función y nos queda como f de z igual a 1 sobre el seno hiperbólico de z. Para demostrar que esta función es analítica dentro de nuestro contorno, que es la circunferencia unitaria, lo que debemos de hacer es buscar los ceros del denominador, es decir, los ceros del seno hiperbólico de z. Para eso hacemos el argumento y decimos que el seno hiperbólico de z es igual a 0. Recordando que el seno hiperbólico de z es igual a e a la z menos e a la negativo z sobre 2, sustituimos y decimos que e a la z menos e a la negativo z sobre 2 es igual a 0. Luego, multiplicando 2 en ambos lados, tenemos que a e a la z menos e a la negativo z igual a 0. Luego, multiplicando esa ecuación por e a la z, tenemos que eso es igual a e a la 2z, porque e a la z por e a la z es e a la 2z, menos 1, porque e a la z por e a la negativo z sería e a la 0, y e a la 0 es igual a 1. Y eso sería igual a 0, porque e a la z por 0 es 0. Luego, sumando 1 en ambos lados, esto es igual a e a la 2z igual a 1. Aquí hacemos una pequeña sustitución y decimos que CAU igual a E a la Z. Entonces, sustituyendo a E a la Z por U, tenemos que U cuadrado es igual a 1. Aplicando raíz cuadrada aquí, tenemos que U es igual a 1. Luego, sustituyendo nuevamente sustituyendo U esta vez por E a la Z, tenemos que E a la Z es igual a 1. Entonces aplicamos logaritmos naturales a ambos lados y nos queda que z es igual al logaritmo natural de 1.
Y como el logaritmo natural de 1 es igual a 0, entonces z es igual a 0. Es decir, la función se hace 0 cuando z es igual a 0. Pasaremos a confirmar este ejercicio a Wolfram alfa. Introducimos nuestra ecuación, la cual es e a la z menos e a la negativo z sobre 2 igual a 0. Le damos aquí a igual. Y vemos como Wolfram alfa inmediatamente nos da la solución, donde los ceros del seno hiperbólico son cuando z es igual a 0. Y esta es la misma respuesta que obtuvimos. Entonces, poniendo este punto, añadiéndolo a nuestra gráfica del contorno, vemos que el punto z igual a 0 cae justamente en el centro, o sea, justamente en el centro de nuestro contorno, que es la circunferencia unitaria. Por lo que esta función que tenemos aquí no es analítica dentro del contorno. Esto quiere decir que si la función es analítica dentro del contorno, no se puede aplicar el teorema de Cauchy-Grossac. Por lo que, en conclusión, el teorema no aplica. Luego, el ejercicio número 5, el cual nos dice que f de z es igual a la tangente de z. Reescribiendo esta función, tenemos que f de z es igual al seno de z sobre el coseno de z. Para demostrar que esta función es analítica dentro del contorno, debemos de buscar los ceros del denominador, es decir, los ceros del coseno. Para esto vamos a hacer lo que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a igualar a 0 el coseno, que sería el coseno de z igual a 0. Luego recordamos que el coseno de z es igual a a la i por z más e a la negativo i por z sobre 2. Entonces, sustituyendo, tenemos que eso es igual a e a la iz más e a la negativo i por z sobre 2 igual a 0. Multiplicando 2 en ambos lados, se nos queda como e a la i por z más e a la negativo i por z igual a 0. Luego, multiplicando por e a la i z en ambos lados, tenemos que eso es e a la 2i por z más 1 igual a 0. Restando 1 en ambos lados, esto es e a la 2i por z igual a negativo 1. Luego decimos que sea z igual a x más i por y sustituyendo z, entonces tenemos que e a la 2i por x más i por y es igual a negativo 1. Multiplicando esto aquí, o sea, distribuyendo aquí, eso nos queda como e a la 2i por x menos 2y igual a negativo 1. Reescribiendo esto, nos queda e a la negativo 2y más 2i por x igual a negativo 1. Continuando con nuestro ejercicio, f de z igual a la tangente de z. Nos queda esta expresión. Una vez teniendo esta expresión, podemos calcular el módulo y el argumento de esos números complejos. Por lo que primero lo vamos a expresar en su forma polar. Y recordamos que e a la x más i por y en su forma polar es igual a e a la x por el coseno de y más i por el seno de y. Y negativo 1 en su forma polar es igual a 1 por el coseno de pi más i por el seno de pi. Sustituyendo eso en nuestra expresión, tenemos que e a la negativo 2 por y por el coseno de 2x más i por el seno de 2x es igual a 1 por el coseno de pi más i por el seno de pi. Como ya tenemos dos números complejos en su forma polar igualado, podemos igualar los módulos. De esta parte sería e a la negativo 2y y de esta parte sería 1. Entonces eso es e a la negativo 2y igual a 1. Y podemos igualar los argumentos, donde 2x es igual a pi y se le suma 2n de pi cuando n pertenece a los enteros, debido a la periodicidad del seno y el coseno.
Entonces, lo que vamos a hacer es despejar y de esta expresión de acá, o de esta ecuación, perdón. Aplicamos la propiedad del logaritmo natural a ambos lados. Entonces, eso nos queda como negativo 2y igual al logaritmo natural de 1, y como el logaritmo natural de 1 es igual a 0, eso nos queda que negativo 2 por y es igual a 0. Y dividiendo entre 2, o de negativo 2, perdón, en ambos lados, eso nos queda como y igual a 0. Aquí, despejando x, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2 o multiplicar por el recíproco de 2, que vendría siendo lo mismo. Entonces, eso nos queda como x igual a pi más 2n por pi sobre 2 cuando n pertenece a los enteros. Luego, factorizando, vemos que aquí tenemos factor común. Entonces, sacando factor común pi, tenemos que x es igual a 2n más 1 por pi entre 2 cuando n pertenece a los enteros. Y sabiendo que z es igual a x más y por y, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir aquí en z x y y. Sabemos que y es igual a 0, por lo que esta parte de aquí me va a dar 0. Entonces z vendría siendo igual a 2n más 1 por pi sobre 2 cuando n pertenece a los enteros. Continuando con el ejercicio, vemos que el coseno de z se hace 0 cuando z es igual a 2n más 1 por pi sobre 2, cuando n pertenece a los enteros. Para verificar el resultado obtenido, ponemos aquí nuestra ecuación, que en este caso es e a la i por z más e a la negativo i por z sobre 2 igual a 0. Y el resultado vendría siendo donde el coseno se hace 0. Y aquí vemos que los ceros del coseno están cuando z es igual a 1/2 por 2 pi por n más pi, cuando n pertenece a los enteros, que es exactamente la misma respuesta que obtuvimos. Una vez confirmado en Wolfram Alpha, y para saber si nuestra función es analítica dentro del dominio, o más bien dentro de nuestro contorno, que es la circunferencia unitaria, lo que hacemos es que le damos valores a n, valores enteros. Entonces decimos que para n igual a negativo 1, z es igual a 2 por negativo 1 más 1 por pi sobre 2. Entonces, resolviendo esta parte aquí, z será igual a negativo 1.57. Decimos que para n igual 0, z es igual a 2 por 0 más 1 por pi sobre 2. Y resolviendo esto aquí, z será igual a 1.57. Y para n igual 1, z es igual a 2 por 1 más 1 por pi sobre 2. Y resolviendo eso, z es igual a 4.71. Ubicando cada uno de estos puntos en nuestra gráfica con nuestro contorno, nos queda de la siguiente manera. El punto A, que es cuando z es igual a negativo 1.57, el punto B, que es cuando z es igual a 1.57, y el punto C, que es cuando z es igual a 4.71. Vemos que ninguno de estos puntos caen ni dentro de nuestro dominio ni dentro de nuestro contorno. Entonces vemos que la función f de z igual a la tangente de z es analítica dentro de este contorno, por lo que podemos aplicar el teorema de Cauchy-Forsat, que es la integral sobre contorno de f de z por el diferencial de z igual a 0, y tenemos que la integral sobre contorno de la tangente de z por el diferencial de z es igual a 0. Para concluir, es importante resaltar que en matemáticas el teorema de Cauchy-Forsat en el análisis complejo es una declaración importante sobre integrales de línea para las funciones holomórficas en el plano complejo. Los recursos utilizados para la realización de este proyecto son los siguientes: GeoGebra o GeoGebra, PowerPoint para la realización de la diapositiva, y con GeoGebra se hicieron las gráficas, o sea, se graficó el contorno para los ejercicios, y Wolfram Alpha, que la utilizamos para comprobar
algunos ejercicios. Aquí tenemos una pequeña frase reflexiva, la cual nos dice: estudiar no es acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Esta hermosa frase es del autor Paulo Freire. Esta frase nos dice que el saber no radica en el acumular conocimiento, sino en el aprender mediante la conciencia crítica. Pues bien sabemos que estudiar es una forma de reinventar, recrear y reescribir. Y esta pues es la función o la tarea de un sujeto activo. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Se tomó el libro de texto Introducción al Análisis Complejos y con aplicaciones de SIL. Y los ejercicios los sacamos de este libro de texto que es Variable Compleja y Aplicaciones de Ruel Churchy y James Brown. A continuación, en este apartado se le dejará algunos ejercicios para que ponga en práctica lo aprendido. Vemos que estos ejercicios son muy parecidos a lo trabajado en este video. Incluso tienen el mismo contorno, que es la circunferencia unitaria. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero y este haya sido de tu ayuda. Igualmente, si deseas seguirte nutriendo sobre esta materia variable compleja u otro tema matemático, te invito a que visites el canal, pues en este encontrarás una diversidad de material explicativo.